Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen Bueno, día. estamos por empezar. Bueno. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, se escucha. Sí, profe, Bueno, sí. ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Eh? Bien, estudiando. Bueno, vamos a hablar de transacción, que es un tema que habitualmente es de los más importantes de la segunda parte. Por el formato que va a tener el examen, es probable que se pregunte el tema, pues de los temas más preguntados. La transacción está regulada en el código en el artículo 1641 y siguientes, creo que antes era el 832 y siguientes. Es algo a lo que Vélez le prestó bastante atención. Metodológicamente hablando, cambió el código, ha mejorado, porque ahora ubica la transacción no como una forma de extinción de las obligaciones, sino como un contrato, que es lo que es, que tiene una finalidad extintiva. Es decir, así como los contratos normalmente es un acuerdo de voluntades destinados a la creación, modificación o extinción de las obligaciones, en particular la transacción es una convención, digamos, es un contrato que está destinado a finiquitar o extinguir derechos. La idea, digamos, de la transacción como medio de extinción de las obligaciones es una mirada un poquito reducida del tema, porque como bien señala Pizarro, la transacción es un contrato o es una convención con una finalidad extintiva en general de los derechos, no solamente de las transacciones. Es decir, vamos a ver que dentro de las características que tiene la transacción, va a estar referida en líneas generales a derechos litigiosos o dudosos, más que a obligaciones litigiosas o dudosas. El artículo 1641 dice: la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. La transacción es un acuerdo de voluntades, es un convenio que tiene una finalidad extintiva. En ese sentido, dentro de los elementos de la transacción, tiene que estar clara la voluntad. Digamos que hay una doble calificación. Hay una calificación, digamos, interna y una externa. La interna está dada por una voluntad típica que no se agota solamente en la extinción de los derechos, sino que además requiere que esa voluntad extintiva esté unida también a una voluntad abdicativa. O sea, fíjense que esta es una figura en comparación con otras figuras que extinguen obligaciones, donde hay una finalidad extintiva, pero viene precedida de una voluntad de celebrar un contrato extintivo y de una voluntad de hacer una concesión, renuncia o abdicación. ¿Me entienden? Es decir, acá las partes se ponen de acuerdo, celebran una convención con la finalidad de extinguir obligaciones, digamos derechos en general, pero obligaciones en particular, de carácter dudoso o litigioso. Sea que esas obligaciones, repito, estén sometidas o no a una contienda, a un litigio judicial, pero haciéndose concesiones recíprocas. Con lo cual, repito, por tercera vez, la voluntad de las partes va en un doble sentido. Deben extinguir y deben renunciar para extinguir.
Si extinguen, pero esa extinción, ese acuerdo extintivo, no implica la renuncia recíproca, estamos frente a otra forma de extinción de las obligaciones, inclusive atípica, puede ser, pero no estamos frente a una transacción, porque la transacción está tipificada por dos elementos, diría. Uno subjetivo y uno objetivo. El subjetivo está relacionado con la voluntad, repito, abdicativa, de renuncia, de efectuar una concesión. Y el otro elemento está vinculado con que eso verse sobre derechos o obligaciones litigiosas o dudosas. Como dijo algún autor, se trata de un contrato civil con proyecciones procesales, porque indudablemente, hasta el propio concepto lo menciona, las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, dice, celebran este contrato de transacción. La transacción se va a dar, va a ser de dos tipos, va a ser judicial o extrajudicial. La transacción va a ser judicial de aquellas obligaciones que están sometidas a una contienda, y va a ser extrajudicial cuando no haya un proceso no haya un litigio, una confrontación ya formalizada. Normalmente, las obligaciones dudosas, no litigiosas, son las que generan transacciones extrajudiciales. Uno se preguntaría, ¿qué es esto de las obligaciones dudosas? Porque hay dos categorías. No las obligaciones litigiosas, porque eso ya sé, que está referido a una contienda judicial que ya está formalizada, es decir, dos partes están litigando sobre, por ejemplo, uno dice que hay un incumplimiento de contrato y otro dice que no, que el contrato está cumplido y el que incumplió en todo caso es el demandante. Pero cuando hablamos de obligaciones dudosas, hablamos de un género, digamos, que no está definido en el Código Civil. Entonces los autores durante años han discutido sobre a qué se refiere la obligación dudosa. Básicamente, si se refiere a la duda objetiva, entendido esto como la duda que puede llegar a tener una persona docta en la materia, es decir, alguien que tiene una preparación especial para detectar si determinada situación, desde el punto de vista jurídico, supongamos existencia, alcance, modificación o extinción de una obligación, se ha dado, o sea, si una obligación existe, se ha visto modificada, supongamos parcialmente se ha extinguido por un pago o por otro medio extintivo, cuáles son los alcances respecto de las partes y respecto del tercero. Si la duda la tiene aún una persona que se ha especializado en el tema, como puede ser un juez, un abogado, alguien que tenga una formación jurídica, o si alcanza, para que se trate de una transacción, la pura duda subjetiva, es decir, la duda, la incertidumbre que tienen las partes que celebran la transacción sobre lo que puede ser la existencia misma, la extensión, la modificación o la extinción de los derechos que ostentan o que ostenta el otro. La mayoría de los autores modernos le han quitado relevancia a esto de la res dubia, porque en definitiva, no en su faz sustancial o contractual, pero sí en su aspecto o en su dinámica procesal, porque repito lo que decía Colombo, este es un contrato civil con una proyección procesal. ¿Por qué? Bueno, obviamente, porque si la transacción es un medio de extinción de obligaciones litigiosas, va a tener un efecto concreto, una proyección concreta sobre el proceso judicial donde se ventila ese objeto ahora transigido, transado. ¿Se entiende? Con lo cual va a haber una repercusión, digamos, desde lo sustancial, desde lo contractual, y va a haber también una repercusión desde lo procesal. O sea, ¿qué pasa en el proceso
a partir de que se celebra una transacción. O sea, hay un costado procesal, ritual de todo. Esto muchas veces es muy importante. Sobre todo porque la misma norma lo dice, lo que pretenden las partes es evitar un litigio o ponerle fin. Con lo cual la idea de la transacción, de la obligación litigiosa, está íntimamente ligada con el efecto procesal que va a tener la transacción. Y a veces no solamente con el efecto procesal que tenga para las partes, sino con el efecto que genera el proceso respecto de terceros. Pensemos nosotros en la transacción celebrada entre las partes y su repercusión, digamos, su efecto colateral respecto, por ejemplo, del derecho de crédito por honorarios que tienen los abogados actuantes o los peritos, o pensemos también en la expectativa de cobro de las tasas o de los impuestos que se generan por la actuación en el proceso, desde la tasa de justicia que pretende cobrar el fisco de la provincia, pasando por el colegio de abogados y los derechos de llamados sobre tasa de justicia, o la caja de previsión de abogados, con los aportes previsionales sobre los aranceles, y cada una de las cajas previsionales en función de los peritos que haya, de contadores, de arquitectos, agrimensores. Es decir, hay un conjunto de situaciones que se disparan a partir de un proceso que son todas alcanzadas, todas impactadas en mayor o menor medida por la transacción que se celebra. Con lo cual, repito, esto tiene una faz sustancial y una faz procesal. Tan importante es esto que se menciona al pasar para evitar un litigio o ponerle fin, tan relevante es como finalidad, que yo diría que ha desplazado casi por completo la transacción que está fundada solamente en la duda razonable que subjetivamente las partes tengan sobre el alcance de sus derechos. Es decir, la mayoría de las transacciones que se celebran se alcanzan porque, como decía Foucault, creo, en el proceso está la pena, es decir, el fracaso del proceso civil o civil y comercial, en la mayoría de los países, particularmente en Argentina, donde suele ser larguísimo un proceso, muy extenso, con distintas revisiones, con la alternativa de toda clase de peripecias, a punto tal que se habla de riesgo procesal. ¿En qué consiste el riesgo procesal? El riesgo procesal consiste en tener derecho y perderlo total o parcialmente, o que se frustra el reconocimiento de ese derecho en la práctica por el proceso. ¿No es cierto? El proceso, sobre todo el proceso dispositivo argentino, que más allá de la oficiosidad que se ve en los últimos años, que ha sido muy importante el cambio de paradigma, la verdad es que el proceso sigue siendo dispositivo, es decir, avanza a instancia de parte interesada. Con lo cual, digamos, es como el canal de Panamá el proceso. Avanza y se abren las esclusas en la medida en que el capitán del barco prende motores y avanza. Si no, se queda ahí. Pero también, como el canal de Panamá, va pasando el barco y las esclusas que deja atrás se van cerrando. Eso se llama principio de preclusión de los actos procesales. Quiere decir que yo no tengo la máquina del tiempo procesal. Tengo 5 días para apelar. Si no apelé, quedó firme la sentencia. Es inapelable. ¿Esto qué significa? Que el proceso es un entramado de reglas y principios propios, muchas veces divorciados de otra lógica que no sea la del propio proceso, que van a ir generando distintos albures, distintos avatares, que pueden frustrar total o parcialmente una posición sustancialmente firme en la que se encontraba una persona. Una cosa es tener derecho y otra cosa es hacerlo valer. Esto significa, este riesgo procesal, significa que ya hay motivos en el proceso, al afrontarlo o estar transitándolo, que pueden impulsar a las partes, más allá de la existencia de toda duda sobre su situación jurídica, puede impulsar a las partes a transigir,
a celebrar una transacción, ¿me comprenden? Hay un viejo aforismo que lo conoce cualquier persona de a pie que dice que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, o el reconocimiento de la mitad de un derecho rápido que el reconocimiento íntegro de un derecho después de transitar un juicio. ¿Por qué? Porque ahí hay un valor, que es el valor tiempo, ¿no? Otros profesionales hablarían del criterio de oportunidad para poder ejecutar nuestro derecho. Pensemos en la obligación siendo acreedor para poder cobrar. El criterio de oportunidad es elemental en el mundo real, ¿no es cierto? Una cosa es cobrar algo ahora o cobrarlo dentro de 2 años, sobre todo en economías que no son estables. Entonces, el riesgo del proceso existe y muchas veces las partes no tienen ninguna duda sobre la situación sustancial o sobre el emplazamiento sustancial que tienen. Pero el mero hecho del tránsito procesal, del tiempo que insume, la lleva a arribar a una transacción donde resignan algo para no perderlo todo. Porque el proceso argentino, a contraluz de la marcha de la economía, es una máquina de generar victorias pírricas, es decir, una máquina de generar una sentencia que después tiene un contenido económico absolutamente divorciado del que tenía cuando empezamos a litigar. Es decir, hay un divorcio por una serie de mecanismos, básicamente, muchachos, ustedes lo estudiaron, hay prohibición de actualizar, reajustar o indexar las deudas por el transcurso del tiempo, y al lado de eso hay un proceso que insume tiempo, 3, 4, 5 años. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado de eso? Cobro en moneda de quiebra. Con lo cual, la realidad es que, más allá de toda duda, la transacción es celebrada frente a lo que significa el riesgo procesal y económico, digamos, de esperar. Porque se supone que la transacción va a acelerar los tiempos de las partes para poder obtener aquello que pretende. Ese es el sentido de la transacción, más allá de que residualmente podamos hablar que también es un medio extintivo para aquellas situaciones, aquellos conflictos que se den respecto de una situación de duda razonable sobre la existencia de un derecho, ante la mera posibilidad que haya una contienda. ¿Cuáles son los elementos de la transacción? Hablamos del acuerdo, hablamos de la res dubia, hablamos de las concesiones recíprocas. La palabra concesión implica renuncia. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿la renuncia es respecto de derechos que yo tengo efectivamente, objetivamente hablando? ¿O de las pretensiones que yo llevo adelante? ¿Me siguen? Es decir, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo pretendo en juicio, ¿sí? Una cosa es lo que yo pretendo en juicio, lo que expongo como mi derecho, y otra cosa distinta es cuál es la situación jurídica objetiva en la que me encuentro. Entonces, un primer tema a definir es este: ¿a qué está renunciando la persona? Si la renuncia versara sobre realmente los derechos que se poseen en función, digamos, de lo que alguien, el juez, pueda concluir que objetivamente era la situación de alguien, yo creo que habría una contradicción muy grande con el carácter subjetivo de la res dubia. Evidentemente, las partes lo que hacen es resignar pretensiones. De ahí a que muchas veces la gente temerariamente demande en busca de
avanzo 20 metros para retroceder 15 y gané 5. ¿Se entiende? Es decir, busco una posición procesalmente fuerte, clara, inclusive rayando en lo temerario, ¿sí? Porque si el juicio sigue es improbable que pueda probar, que pueda acreditar que mi derecho existe o que tiene esta extensión, con la finalidad de posicionarme fuerte para negociar después en una transacción, renunciar a una parte sustancial de mi pretensión, pero al final termino ganando algo. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, la transacción evidentemente está referida a pretensiones, porque si no volveríamos otra vez a querer juzgar el carácter cierto o incierto, firme o dudoso de los derechos que son objeto de transacción, de las obligaciones que son objeto de transacción. Y acá la idea es otra. Acá la idea es que las partes que han exhibido pretensiones o una posición jurídica X arriban a un acuerdo cediendo parcialmente sobre ese aspecto. Por supuesto, vamos a ver en adelante, hay algún límite, y lo vamos a encontrar en 1647, inciso A, que me dice que la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. ¿Sí? Pero con ese límite que es muy extremo, porque tiene que tratarse de, por ejemplo, de un derecho que está afectado por una nulidad absoluta. Vamos a ver la segunda parte de ese artículo 1647, es más complicada. Con ese límite bastante extremo, digamos, las partes pueden resignar total o parcialmente sus pretensiones sin necesidad de que deba juzgarse si tenían o no el derecho sobre el que basaban la pretensión o la acción judicial. Pero por otro lado tienen que ser recíprocas. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una reciprocidad, una correspondencia entre ambas renuncias. ¿A qué me refiero? Que cada una de estas abdicaciones o renuncias tiene como causa, fuente, la renuncia del otro. De manera tal que si alguien está renunciando a algo, a un derecho, que está afectado a una nulidad insalvable, es lógico que la transacción se anula porque el tipo no renunció a nada. ¿Me entienden? Porque nada tenía. ¿Ok? Y tampoco podríamos decir que la transacción ha sido un acto de convalidación porque esa nulidad es insusceptible de convalidación posterior, explícita o implícita. Entonces, partimos de la base que las concesiones deben ser recíprocas. Cabe preguntarse si las concesiones, o sea, lo que algunos autores llaman, creo que Pizarro lo menciona así, el kit de la justicia de las transacciones. Es decir, ¿qué va a analizar el juez cuando las partes le exhiban la transacción presentándola judicialmente? ¿La justicia intrínseca del acuerdo o el cumplimiento formal del que vamos a hablar ahora, de los aspectos externos de la transacción como acto jurídico complejo, digamos, en tanto es un acto jurídico contractual y procesal? ¿Qué les parece? ¿La justicia del acuerdo o el aspecto meramente formal del acuerdo? Perdón un segundo, piensen eso. ¿Qué les parece que va a analizar el juez?
el juez no va a analizar la justicia de la transacción. ¿Por qué? Pues son todos derechos disponibles. Son todos derechos disponibles. Es decir, así como tampoco va a analizar qué fue lo que motivó un desistimiento del derecho dentro del juicio, ni cualquier otro acto procesal respecto de derechos disponibles llevado adelante por personas con capacidad, si son los titulares de la acción, y en pleno uso de sus facultades. Es decir, la justicia o injusticia del acuerdo al que han llegado las partes no está sometido a control judicial. Sí otros aspectos de la transacción, como lo son básicamente que se cumple el 1641, o sea que se trate de un contrato con partes capaces respecto a un objeto disponible, que haya concesiones y que éstas sean recíprocas y se trata de obligaciones litigiosas. Y la forma. Punto. En cuanto a la capacidad tiene que ser la de contratar, y tratándose de personas que ejercen una representación convencional o voluntaria, es decir, mandatarios, tienen que tener facultad especial para transigir o transar. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que están haciendo es resignar, abdicar, renunciar, total o parcialmente, al derecho de la persona que representan. Por eso, tutores, encargados, curadores necesitan de autorización judicial para arribar a transacciones en nombre de las personas de sus pupilos o de las personas que tienen su cargo. En cuanto al objeto de la transacción, bueno, todas las obligaciones son transigibles, pero como esto está referido también a los derechos en general, podríamos decir que los derechos o las acciones donde está implicada el orden público no son susceptibles de transacción. Un ejemplo es la acción penal. Los códigos de procedimiento de las provincias, en mayor o menor medida, han habilitado acuerdos transaccionales o conciliatorios referidos al aspecto patrimonial indemnizatorio propio digamos, de un delito que ha generado daños, e inclusive y en algún aspecto han permitido la participación de la víctima en la celebración de acuerdos entre el procesado, digamos, y el fiscal, referido al cumplimiento de determinada pena previo al reconocimiento de la comisión del delito. Pero no se puede disponer de la acción penal, es decir, una parte que es víctima de una persona que es víctima de un delito del derecho criminal y por eso sufre un daño y demanda judicialmente su indemnización, puede transigir sobre indemnización, pero eso no elimina el proceso penal que se sigue contra el victimario. Por supuesto, la ausencia de perjuicio, fruto de la composición que se llegue en sede civil, puede tener un impacto en sede penal, sobre todo en aquellos delitos en los cuales el daño es un elemento constitutivo del tipo. Otras acciones que no se pueden transigir son las sucesiones no diferidas, es decir, las sucesiones de personas, el derecho sucesorio en expectativa respecto a una persona no difunta, las acciones que provienen de las relaciones de familia, salvo en su aspecto patrimonial, las acciones que son propias del Estado civil, de las personas, salvo su aspecto patrimonial. Todo lo demás es susceptible de transacción. En cuanto a la forma de la transacción debe celebrarse por escrito. Es decir, la transacción como contrato requiere una forma no solemne, pero una forma, que es la forma escrita. ¿En qué casos se requiere que esto sea por instrumento público? Cuando se trate de la transacción que verse sobre derechos reales, cuando los derechos o las obligaciones en particular que son objeto de transacción haya estado instrumentado
escritura pública, o en algunos casos cuando se trata de la transacción judicial, aunque en realidad sobre esto hay variantes. La doctrina y la jurisprudencia han ido variando, en algunos casos han exigido la escritura pública, pero no es la regla, aunque sí han exigido la presentación por escrito de la transacción, y si no llevara firma certificada, su ratificación por las partes en acta judicial. Es decir, que las partes son convocadas para que ratifiquen personalmente y se le abra un acta en vivo donde ratifican el contenido del escrito que presentaron, salvo que lleve firmas certificadas o que esté volcado en un instrumento público. Es decir, que, en definitiva, en esos dos supuestos no es necesario. Hay un tema vinculado a la forma que es muy importante en la transacción judicial. Aguárdenme un segundito, pido un vaso de agua a mi secretario. El artículo 1643 dice: la transacción debe hacerse por escrito si recae sobre derechos litigiosos. Solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. ¿Qué significado tiene esto que a ustedes les trae más de un dolor de cabeza porque todavía no saben derecho procesal? Si las obligaciones que son objeto de transacción son litigiosas, o sea, están en un proceso judicial, hay dos formas de hacerlo. Una, que tradicionalmente era admitida, digamos, que permitía que las partes le pidieran al juzgado que los convocara a una audiencia, las partes concurrían y le dictaban al secretario la transacción, los términos de la transacción que estaban celebrando, en el acto, en vivo. Eso pasa todavía, por ejemplo, en los procesos laborales se hace la audiencia de vista de la causa y hay un intento previo de conciliación y se concilia en vivo y se documenta en un acta. No hay un escrito que las partes firman diciendo, mire, hemos llegado a tal acuerdo, pero muchas veces se hace en vivo y se toma nota en el acto, se le abre un acta judicial y el secretario da fe que las personas que están ahí, los abogados, han llegado a este resultado, firman y se concilió. Pero en la práctica, normalmente la transacción se celebra fuera de tribunales para ser presentada en el proceso judicial. Por eso dice, si recae sobre hechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por las partes ante el juez que entienda la causa. Quiere decir que entre que se celebra e instrumenta la transacción y se presenta, puede mediar un tiempo, ¿o no? Supongamos que hoy, como pasa habitualmente, hoy de la tarde viene al estudio una persona que hemos demandado con su abogado, viene mi cliente, entre los cuatro nos sentamos, ultimamos los detalles de lo que ya avanzaron los abogados, se presenta el texto, estamos de acuerdo, firmamos. El próximo día hábil es el martes. Los abogados quedan distintamente encargados conjuntamente de ir hasta tribunales y enviarlo, presentárselo al juez. Hoy hay medios electrónicos para hacerlo fuera de hora, pero se considera que está presentado el primer día hábil en hora hábil. O sea, yo puedo mandar hoy a las 10 de la noche la transacción, pero se va a considerar presentada a las 8 de la mañana del día martes. Quiere decir que me encuentro con una transacción celebrada, es decir, con pleno efecto entre las partes,
pero no presentada judicialmente. Y el código me dice, y sigue en esto Abeles, mientras no esté presentada puede ser desistida. Uno se preguntaría si puede el alumno, perdón, si puede ser unilateralmente desistida, significa que la transacción no está firme, es decir, que no es un acto jurídico celebrado, porque si se ha celebrado, no es nulo. Para ser desistida, tendríamos que entender que solamente es eficaz entre las partes desde su presentación a juicio. En realidad la respuesta, más allá de que es un tema bastante vidrioso, es la siguiente. Las partes celebran la transacción, entre ellas es válida y oponible en cuanto a sus efectos, pero no es eficaz respecto del proceso hasta tanto no fue presentada en el juzgado. Y ojo que tratándose de obligaciones litigiosas, la eficacia procesal que tiene el negocio jurídico del que hablamos es sustancial. No es un tema menor o secundario. ¿Se comprende? Con lo cual, Pizarro dice que no se entiende muy bien por qué persiste esto. Yo tengo mi propia idea, vamos, la voy a poner arriba de la mesa, por ahí sirve de algo. Con lo cual, podríamos resumirlo así leyendo el 1642, que dice, la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Entonces yo tendría este panorama. Yo la celebro por escrito, que es lo que dice la ley. Si yo la celebro verbalmente, no existe como negocio jurídico. Yo la celebro por escrito. A partir de ahí, la transacción existe. ¿Es oponible entre las partes? Yo creo que sí. Bueno, mirá, fruto de lo cual, si en el tiempo que media entre la celebración y la presentación a juicio, una o las dos partes mutuamente cumplen los términos de la transacción, no habiendo una nulidad, lo pagado es irrepetible. ¿O no? Es un tema. ¿Y qué efecto tendría entonces la presentación a juicio? Bueno, la presentación a juicio tendría un doble efecto. Primero, consolidar el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto que todavía no es plenamente eficaz, a punto tal que puede ser desistido. O sea que sin necesidad de explicación o fundamento alguno puede ir uno de los otorgantes y comunicarle al otro que se arrepintió. Pizarro dice, mire, si se arrepintió puede haber generado una responsabilidad precontractual. ¿Me siguen? Si se arrepintió puede haber generado una responsabilidad precontractual. Hay dos preguntas acá que se vienen. La primera, ¿la facultad de desistir se puede renunciar? Sí. Eso le otorga mayor seriedad al negocio, ¿no? Segundo, ¿se puede evitar la presentación judicial? Sí. Pero ¿sabés qué pasa? La presentación judicial de la transacción es lo único que le va a poner fin al proceso. Muchas veces las partes arriban a transacciones, la clásica y típica para evitar pagar los honorarios del abogado, dice, no, llegamos a un acuerdo, van a ver otro abogado, el abogado que no le importa nada, actúa contra toda norma disciplinaria ética, dice, no, vamos a arreglar igual, páguele después. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa? El proceso sigue vivo y sigue generando consecuencias arancelarias, impositivas. ¿Sí? Es más, la otra parte se va a ver a otro abogado y le dice, no la presentaron nunca.
puede seguir adelante con el juicio. No, pero yo ya le cobré lo que arreglamos. Pero se murió la persona. ¿Sabrán los hijos? No, eso yo no sé. Como acá no hay nada, como el proceso no está extinguido, yo puedo hacer lo que quiera con el proceso. Inclusive me puede caducar en mi contra y me pueden cargar con honorarios y costas, cuando en realidad yo ya lo resolví al tema y dije, por ejemplo, todos los honorarios de los peritos son a cargo de la otra parte, pero como nunca los presentamos, no se puede oponer a los peritos. Los peritos se cansaron, le pidieron al juez que caduque la acción caducó, no terminó por transacción, terminó por caducidad de la instancia, y soy condenado en costas. Cuando yo había arreglado otra cosa, pero no lo puedo poner porque no lo presenté. Otra. Si bien esta novedad de que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial está partiendo de la base que yo lo presenté. Si no, esta frase es incompatible con la facultad de arrepentimiento. ¿No? O sea, ¿produce los efectos de la cosa juzgada? Desde que yo la presenté judicialmente. Esto de produce los efectos de la cosa juzgada es medio polémico. ¿Por qué? Porque lo que produce los efectos de la cosa juzgada son las sentencias judiciales. Tradicionalmente se entendió que la parte interesada, o las dos partes, o cualquiera de ellas, podía pedir, y debía pedir, la homologación judicial de la transacción. Es decir, una sentencia que convalide la transacción y que recién a partir de allí le dé los efectos de la cosa juzgada. Esto hay que mirarlo en 2 o 3 planos. Está claro que el código dice, omite decir desde la presentación, pero está claro que es desde la presentación, que tiene efectos de cosa juzgada. ¿En qué sentido? En el sentido que es irrevisable por las partes. ¿No? Ya la presentaron, no se puede desistir, es plenamente eficaz y hace los efectos de la cosa juzgada. Ahora, para extinguir el proceso no se extingue por transacción si no hay una sentencia que la convalide o lo homologue. Porque el juez puede decir, bárbaro, muy bien el escrito de transacción, pero no es una transacción. ¿Cómo? No es una transacción porque hay sentencia dictada. Es un acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia, es una renuncia parcial al derecho que le hemos dado en la sentencia, qué sé yo, una refinanciación del objeto que está contenido en la sentencia, no sé. Pero no hay obligación litigiosa ni dudosa cuando ya me dio sentencia sobre el litigio. Entonces, puede ser que el juez no homologue la transacción, entonces no tiene efecto de cosa juzgada. Y otro tema, aun cuando tuviera efecto de cosa juzgada, en el sentido que se torne irrevisable, está claro que para ejecutarse judicialmente los términos de la transacción tiene que haber homologación. ¿Por qué? Porque el procedimiento de ejecución de sentencias, que es el que le corresponde a quien quiere ejecutar los términos de la transacción, requiere de una homologación. Es decir, lo que se ejecuta es la sentencia que homologó el acuerdo, no se ejecuta la transacción. ¿Sí? Es decir, lo que tiene vía ejecutiva es la sentencia y su cumplimiento. Lógicamente, ha implicado la homologación. Entonces, uno dice vulgarmente, se ejecuta la transacción. Pero sin homologación es imposible la ejecución de la transacción. Perdónenme. Lo llamamos a Sanabria y le dije que estoy dando clases. Profesor, Sí, profesor, entonces la presentación no garantiza la homologación.
No. Pero la presentación permite que ya la otra parte no pueda desistir de la transacción. ¿Se entiende lo que digo? Este es un tema complicado para ustedes, es un tema complicado en general, pero es un tema complicado para ustedes porque no conocen el proceso. No saben nada sobre derecho procesal. Fíjense, artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y a homologarla o no. En este último caso continuarán los procedimientos del juicio. ¿Se entiende? Tan clarito como que el juicio, si no hay homologación, continúa. ¿Por qué? Porque decir que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación es olvidarse que el que hace el control judicial de la existencia y validez y eficacia de ese acto es el juez, no las partes. Si una parte pretende disponer de un objeto o de un derecho que es indisponible, o si la transacción la celebra un abogado sin poder especial, o si versa sobre un derecho que ya fue reconocido por sentencia firme y entonces no hay duda ni litigio, todo eso lo controla el juez, que es el que homologa o no. Yo creo que el afán que ha tenido, lamentablemente carece de notas el código, el afán que ha tenido el legislador de 2015 ha sido sellar, digamos, la suerte de la transacción con el momento mismo de la presentación, de manera tal de que sea eficaz respecto de las partes y no se pueda desistir de la transacción. No cabe darle otra interpretación porque si no será una interpretación que contradice a la propia ley. Vamos a hablar un poquito de la nulidad. El artículo 1645. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida, cosa que vemos también allá, 1647A, si una de las partes invoca títulos o títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Si es de nulidad relativa, y las partes, falta una I, ¿no? Si es una nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. Me permito disentir en este sentido. Si las personas son capaces, celebran una transacción sobre una obligación que está alcanzada por una nulidad relativa como acto jurídico, y la conocen el vicio, y de todas maneras transigen, ¿por qué se exige que traten de la nulidad? ¿Cuál sería el motivo por qué no quedaría convalidado el vicio? Por el solo hecho de que transijan sin tratar sobre la nulidad, sobre obligaciones que se originan en un acto jurídico que tenga algún vicio que las partes manifiestan conocer. Si uno lo lee textualmente, esto parecería que restringiría la convalidación del acto. En realidad no es así.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 9 del título cuarto del libro primero, nulidades, la transacción es nula, además de en 1645, si alguna de las partes invoca títulos totales o parcialmente inexistentes o ineficaces, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. Esto uno diría, bueno, entonces, si una persona transa pensando que poseía un derecho real sobre un inmueble que estaba documentado solamente en un boleto, un instrumento privado, pero desconocía que ya existía escritura pública, la transacción es nula. Yo señalo lo siguiente. Para ver el inciso B, hay que tener presente que esto no es otro género de nulidad. Esta es una nulidad donde el desconocimiento de un título mejor tiene que basarse en error esencial o dolo. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que haber error esencial o dolo. Si no hay error esencial o dolo, no hay causa de nulidad, no hay vicio que cause la nulidad. C, si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que la impugna lo haya ignorado. Lógico. Igual les digo algo, a mí me da la impresión que acá, en este último caso, el interés no es el interés de la parte, que sería un torpe, porque va a transigir sobre un derecho que ya fue sometido al litigio que ganó, el tipo va a transigir. A mí que puede renunciar total o parcialmente al beneficio de la cosa juzgada, ¿no? Pero me parece que va dirigido a otro lado. Me parece que acá se trata de alguna manera de generar un respeto por la cosa juzgada de la sentencia firme. Es decir, me parece que acá lo que se pone en juego es el imperio de los jueces. Me parece que lo que se quiere, digamos, es evitar que se pueda transigir sobre un derecho dándole un carácter dudoso cuando un juez ya se pronunció y la sentencia está firme. Es decir, cuando de alguna manera ya el juez, con su imperio, decidió el tema. Ya no es litigioso, no es dudoso, ya hay una sentencia firme. Nadie puede alegar duda, más allá de que muchas veces las sentencias son oscuras, nadie puede alegar duda ni puede alegar el carácter litigioso, contencioso del derecho. ¿Qué preguntas tienen? Profesor, si el juez no lo homologa, ¿qué pasa con la transacción? ¿Es nula? Nada. Sigue adelante el proceso. Sí, adelante, igual. ¿Sí? Claramente. Las partes tienen otros mecanismos. Porque mire, supóngase que una homologación no se dicta. ¿Sí? Los derechos son disponibles, las partes están conformes con lo que hicieron, ya están cumpliendo la transacción y el juez dice, no, yo no lo voy a homologar por algún motivo, ¿no? Atendible. Las partes dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. Desisto de la acción y del derecho. Porque ya lo transigí el tema. Perdón, desisto de la acción. Entonces, el juez no se puede negar el desistimiento de la acción. Si la parte desiste de la acción y la otra parte, corrido al traslado, pues ya está en juicio, ya se presentó el demandado, no se opone, el proceso termina por desistimiento, no por transacción. O sea que a los fines prácticos va a ocurrir igual la extinción. Lo que pasa es que si se le cae la transacción en el sentido que no se homologa y después no le cumplen, no tiene la ejecución por vía del procedimiento de ejecución de sentencia. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Un tema les ha quedado para ver.
importante, creo que es el único, que es efectos de la transacción. Les voy a señalar solamente lo siguiente. El código de Vélez decía algo que desapareció del texto, que es que la transacción tiene efecto meramente declarativo, es decir, que las partes están transigiendo y están reconociendo la existencia de un derecho preexistente en cabeza de la otra parte. ¿Sí? Por ejemplo, un tipo dice que yo le debo por daño y perjuicio 50.000 pesos y finalmente arribamos a una transacción donde cada una de las partes resigna algo y él termina cobrando 25. Entonces la transacción declara que el otro en realidad tenía un derecho a cobrar 25. Es recognoscitiva de un derecho preexistente. ¿Con esto qué quiere decir? No es constitutiva o traslativa de derechos. Esta es la regla. A no ser constitutiva o traslativa de derechos, esos derechos preexisten primero, es importante, y sobre todo, la transacción no es un acto de enajenación o transmisión de derechos, con lo cual no hay evicción ni vicios redhibitorios. Es decir, no hay responsabilidad ulterior si la persona que recibe el reconocimiento del derecho, o ambos si esto es recíproco, pierde a manos de tercero ese derecho que tiene mejor derecho, está más legitimado que esta persona. Es decir, no hay la posibilidad de un juicio de daños y perjuicios basado en la evicción, o sea, en la responsabilidad que tiene toda persona que transmite un derecho o un bien respecto del derecho que transmite y la extensión del derecho y la legitimación que le corresponde. ¿Me entienden? Entonces, que tenga efecto declarativo o constitutivo o transmisivo de derechos tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, en el plano de la responsabilidad civil. Léanlo, pues es un tema interesante, suele tocarse. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ¿cómo está? Yo no termino de comprender el tema de cuál es la relación entre el efecto de cosa juzgada y sin necesidad de homologación, porque si no hay necesidad de homologación no entiendo por qué no podría ser revisada la transacción. Bueno, porque creo que se está refiriendo al efecto sustancial de la transacción, no procesal. Creo que Entonces podría ser revisada. No, sí, puede ser revisada, pero lo que digo es esto. Yo presento y no solicito la homologación, y lo que me está diciendo el código es ya no se puede desistir y debe ser cumplida. ¿Me entiende? Debe ser cumplida. Porque la ley me dice, solo es eficaz a partir de su presentación. Quiere decir que yo la presento y es eficaz. No se puede desistir y le puedo reclamar que cumpla aquello que es debido. ¿Sí? Ahora, no puso fin al proceso, con todo lo que significa en el ámbito ritual o procesal esa cuestión, vinculada con aranceles, vinculada con cantidad de cosas que se pueden disparar. Y por otro lado, por más que sea eficaz y oponible a tercero, porque ya está dentro del proceso judicial, la verdad es que no se puede ejecutar. O sea, si usted y yo celebramos la transacción y nos cumplimos, lo presentamos y nos cumplimos espontáneamente, no hay repetición alguna, porque el negocio está cerrado, fue presentado judicialmente, es eficaz y se acabó. Ahora, si usted Entonces no la cosa juzgada habla sobre el aspecto sustancial, entonces. Claro, pero si usted o yo no nos cumplimos, para requerir el cumplimiento por vía de ejecución de sentencia, que es la vía procesal más rápida, vamos a tener que pedir la homologación. ¿Se entiende? Es una inconsecuencia que hay entre la ley de fondo y la ley procesal, porque se podría haber reformado las leyes procesales en el sentido de adaptarla a esta norma de fondo y decir, bueno, la transacción, el artículo 308 dirá la transacción produce la extinción del proceso de la presentación sin necesidad de homologación. Digamos, parafraseando el código de fondo. Pero hoy no lo dice. Y si uno va al artículo 503 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil y Comercial, creo que es 503. No, 497, por 6.
Resoluciones ejecutables. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla. Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables. 1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados. ¿Me entienden? Artículo 498. ¿Qué libro? Proceso de ejecución. ¿Qué título? Ejecución de sentencias. ¿Qué ventaja tiene, muchachos? Una obvia. Si yo voy a ejecutar una sentencia, lo primero que hace el juez es ordenar un embargo u otra medida de orden ejecutorio sobre bienes. Una vez que lo trago, lo notifico a la otra parte por 5 días, solamente puedo poner falsedad de la ejecutoria, por ejemplo, adulteré la sentencia. Prescripción de la ejecutoria, 10 años de quedar firme. Pago o compensación, pero pago documentado, quita, espera o renuncia o remisión de la deuda. Nada más. No hay otra defensa. Con lo cual, dentro de los 5 días, yo no puse esa defensa. Entonces dictaron 506, vencidos los 5 días sin que se dedujera oposición, se mandará a continuar la ejecución adelante sin recurso alguno. Resultado, próxima presentación, pide orden de remate del bien embargado. Ya está, se acabó. Pero para gozar de ese beneficio, hay que obtener la transacción, la homologación de la transacción, lo dice el 498, inciso 1. Entonces, creo que lo que dice el código de fondo va enderezado a esta idea. Es eficaz de la presentación. Ya no se puede desistir y se pueden exigir el cumplimiento. Pero si media incumplimiento y se pretende ir por la norma de la ejecución de sentencia, tiene que haber homologación. Señores, los dejo. Profesor, le hago una consulta, por favor. ¿Por qué Pizarro habla de responsabilidad precontractual? Sí, porque, escúcheme, si me está diciendo el 1643 que no es eficaz hasta la presentación, ¿qué tipo de relación, qué tipo de efecto aún entre las partes tiene la transacción? ¿Celebrada o no presentada? ¿Me entiende? La pregunta es, ¿qué tipo de efectos tiene? Bueno, evidentemente, entre las partes tiene el efecto de un precontrato. ¿Por qué? Porque si puede ser desistida, quiere decir que ese acuerdo no está firme. Por eso, si se desiste, dice Pizarro, podría haber una responsabilidad precontractual. Porque ¿cuándo sería contractual? Cuando se presentó y es eficiente, es eficaz. Es bastante opinable todo esto, pero hay que tener algo muy claro para dar un examen. A. Exigir la forma escrita solamente a partir del otorgamiento por instrumento privado o público en los casos excepcionales que dije, hay transacción, existe. Dado que puede ser desistida, recién tiene eficacia con su presentación. Yo diría que aún en el caso de que se renuncie a la facultad de desistir, es eficaz desde su presentación. Se presenta, se torna eficaz. No hablamos de responsabilidad precontractual, sino de responsabilidad contractual en el caso que se incumpla. Y si se quiere ejecutar, tiene que ser homologada. Esta es la idea, digamos, propia del sentido común y de tratar en un esfuerzo de compatibilizar los regímenes legales, sustancial y procesal, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Éxito. Adiós.